Oportunidades para las pymes en la industria naval. Vamos con eso. Va a estar moderando el ingeniero Pablo Costa. Él es consultor, miembro de la CACIN y asesor de pymes en la industria naval en Argentina y en España. ¿Cómo te va, Pablo? Muy buenas tardes, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a todos, todas, todos, viste que, bueno, esto un poco confunde. Bueno, lo bueno es que no tenemos el problema del idioma del panel anterior, en el sentido de que, la verdad que, Mache, felicitaciones, porque es re meritorio tener gente de otros países acá en Expopyme. Y bueno, con todo este tema de la pandemia y demás, nuestro presidente no va a poder estar presente, pero sí va a estar Ricardo Ferrer, que es el vicepresidente de la CACIM, Zulma Dinelli, que es miembro también de la CACIM, y otra de las personas que por ahora no digo el nombre porque está trabado en el tránsito, pero va a entrar. O sea, esto es como que vamos apareciendo a medida que estamos. Acá la idea es hacer algo muy, muy concreto, muy práctico, y contarles un poco que la industria naval siempre suena como algo tal vez complejo, muy pesado, y que lo que se llama Hidrovía Paraná-Paraguay, que hoy de hecho hay una charla que une, les diría, 5, 6, 7 países y todas las provincias de tanto Buenos Aires como Santa Fe, como Entre Ríos, están atravesadas por la hidrovía, ¿no es cierto? ¿Qué pasa? Todos nos imaginamos que un barco o una barcaza o un contenedor es un tema solamente para grandes empresas, y atrás de todas esas empresas está lo que se llama las navalpartistas, y es donde aparecen las pymes. Bueno, Marcos de Monte, que acá entró, gracias Marcos por estar. De hecho, va a ser una persona que les va a contar. Él tiene un astillero, es el director de uno de los astilleros. Astilleros son donde se fabrican estos barcos y barcazas, ¿no es cierto? Y bueno, y Ricardo Ferrer, que es una persona que lleva muchos años, no por su edad, sino porque arrancó muy joven en la industria naval. A Zulma veo que está conectada, pero no está la cámara. Zulma es, digamos, la que maneja toda la parte económica financiera de la cámara, y es la que le da el toque de glamour. Ella hace los eventos de la industria naval en distintos países de Latinoamérica con su proyecto, con su emprendimiento. Y bueno, la cámara nace en la provincia de Santa Fe, en la localidad de Alvear, a 10 kilómetros de la ciudad de Rosario, y de ahí empezó a crecer a tal punto que hoy tenemos miembros de provincia de Buenos Aires también, y es como que es un sector muy chiquito dentro de la industria o de la economía en Argentina, chiquito en cantidad de jugadores, no porque sea chiquito en volumen de dinero, pero en la región de Rosario, Puerto General, San Martín, San Lorenzo, se concentran lo que conocemos como cerealeras o traders, donde se descarga y se carga todo lo que es el cereal. Así que bueno, yo primero le quiero dar la palabra al ingeniero Marcos de Monte, que es el vicepresidente del astillero Ría Paraná Sur, miembro también de nuestra cámara. Creo que es hincha de Gimnasia de Esgrima de La Plata, es uno de los defectos que tiene, pero dice que no. Bueno, perfecto, porque es de La Plata, de la UTN de La Plata. Así que bueno, Marcos, abrite el audio nomás y después seguimos con Ricardo. Bueno, buenas tardes a todos. Perdón que entré unos minutitos tarde, estaba teniendo ahí algún problema con el link. Ya solucionado. Bueno, no, lamentablemente no, Pablo, no soy ni de estudiante ni de gimnasia. Lo más cerca que tengo es a mis dos hijos en el Colegio de Estudiantes de La Plata, así que te podría decir que tengo el corazón para ese lado, pero no, ninguno de los dos. Igual, con gente de Rosario, de fútbol, prefiero no hablar porque son bastante más pasionales que nosotros en La Plata. Así que bueno, excelente presentación de Pablo. Bueno, hoy estaba la palabra del presidente de la CACIM, que lamentablemente por cuestiones personales no ha podido estar. Bueno, pidió disculpas para toda la audiencia. Y bueno, un poco la idea es hacer una breve presentación, después darle la palabra a Ricardo y bueno, después sí hacer mi presentación respecto del tema.
Bueno, como bien explicaba Pablo, la CACIN es la Cámara Santafesina de la Industria Naval. Desde hace un tiempo venimos conversando internamente y hemos decidido llamarla la Cámara de la Hidrovía. En Argentina tenemos varias cámaras de industria naval, particularmente la nuestra, en la provincia de Santa Fe. Bueno, en el caso nuestro, en realidad, como bien decía Pablo, el astillero está en la provincia de Buenos Aires, al norte de la provincia de Buenos Aires, estamos a 200 kilómetros de Rosario, pero en provincia de Buenos Aires. La Cámara está integrada en cuanto a astilleros por los dos astilleros más importantes de fabricación de barcazas en la hidrovía, el astillero Punta Alvear en Santa Fe y el nuestro en la provincia de Buenos Aires. El astillero Atria es de mayor antigüedad que el nuestro, ha construido más de 300 barcazas, es un astillero de última tecnología, el nuestro está operando a partir del año 2015. Y bueno, después la Cámara también se compone, bien como decía Pablo, por muchas, que no es solo astilleros, sino tenemos que la actividad naval tiene un montón de empresas que hacen a la cadena tanto logística como productiva. Tenemos, la Cámara está integrada por empresas de la parte logística, los astilleros, como mencionaba, navalpartistas, agentes marítimos, todas empresas que hacen a la navegación como tal y al servicio logístico. Que es una cadena muy, muy rica, y bueno, y después en la exposición voy a contarles un poquito más cuáles son las necesidades y las posibilidades que tenemos en el sector, que espero sean muchas hacia el futuro. Así que bueno, sin más preámbulo, le voy a ceder la palabra a Fernando o Ricardo, no sé quién va a seguir, para hacer una visión más global del sector, y bueno, después retomaré para hacer la exposición mía. Bueno, creo que después hay un espacio de preguntas y respuestas. Bueno, sí, gracias Marco por recordar eso. La idea es que, digamos, si quieren, vayan juntando alguna pregunta o la mandan por el chat, así después en el cierre podemos contestar. Bueno, Fernando Molinari, que ahí apareció, algunos le dicen Papá Noel en la cámara, no sabemos por qué, pero ustedes busquen en los videos a ver cuál puede llegar a ser. Fernando es una persona que, bueno, está entre sus actividades dentro de lo que es la zona franca de Villa Constitución y la empresa PTP, que es una de las empresas de logística más grandes de la región. Es contador y licenciado en Administración de Empresas de la Universidad Nacional de Rosario. Y bueno, Fer, te dejamos para que cuentes un poco lo que están haciendo desde Villa Constitución para el mundo. Estás silenciado, Fer. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Bueno, en realidad a mí me gustaría hacer un poco un reconto de cómo nacimos como pyme y cómo nos fuimos constituyendo en una empresa multinacional de servicios a través del tiempo y a través del crecimiento con muchísima inteligencia y con poquísima plata. Pero bueno, bueno, PTP Group es una empresa de San Nicolás, provincia de Buenos Aires. Nosotros somos portuarios, estibadores. A partir de ahí siempre tuvimos una idea, actuamos localmente, pero pensamos globalmente. Siempre tuvimos una idea muy clara de que queríamos trabajar en un sector que es el que mueve, te diría, el 30%, el 40% de la economía argentina, que es la hidrovía Paraná-Paraguay, más precisamente el río Paraná. Entonces nosotros con ese esquema de actuar local, pero pensar global siempre, de a poco fuimos constituyendo diferentes eslabones en toda la cadena logística que tiene que ver con el río y que tiene que ver con las cargas. Comenzamos por desarrollar primero, obviamente, en Puerto San Nicolás, nos desarrollamos ahí, que es un puerto muy importante en cuanto a la descarga de fertilizantes en el país, es el puerto de fertilizantes más importante del país. A partir de ahí, nosotros establecimos un esquema en Nueva Palmira, que es el kilómetro cero de lo que se llama la hidrovía Paraná-Paraguay, en Uruguay, y también tomamos buques ahí y empezamos a hacer estiba ahí en Nueva Palmira, y después nos fuimos a Paraguay, que es un país mediterráneo, con el cual nosotros siempre tuvimos la idea de que el abastecimiento de fertilizantes que se hacía desde Brasil hacia Paraguay se podía hacer perfectamente sobre la hidrovía. Esto todo basado en conocimientos, porque en realidad el precio CFR del fertilizante
en Paranaguá, que era el puerto que abastecía a todo Brasil y que abastecía al Paraguay como país mediterráneo, siempre es muchísimo más caro que el precio CFR del fertilizante en Nueva Palmira o en San Nicolás. Entonces ya cuando arrancamos con un colchón de precios, pudimos verdaderamente hacernos fuertes en la hidrovía y comenzar a subir estos productos por todo lo largo. Para que ustedes se den una idea, Nueva Palmira está en el kilómetro 0. Fernando, una cosa, Sí. porque algunos por ahí están preguntando en el chat, para que aclare así muy brevemente qué es la hidrovía. Bueno, la hidrovía es la combinación de, yo te diría, de la Cuenca del Plata, que es el Río de la Plata, en su arranque, digamos, en su comienzo, el río Paraná y el río Paraguay. Eso constituyen 3.400 kilómetros de vías navegables. Es uno de los sistemas navegables más importantes del mundo, casi tan importante como la hidrovía del Mississippi, y vamos a empezar de norte a sur, abarca Brasil, Bolivia, Paraguay, Argentina y Uruguay. Es decir, abarca 5 países, para que ustedes se den la importancia de esto. Obviamente que por esa vía, por esa vena del río, tanto el río Paraguay como el río Paraná, para que ustedes se den una idea, más o menos se mueven 140, 150 millones de toneladas entre lo que baja del río y lo que sube del río. Entonces es un lugar muy amplio de negocio para todas las pymes. Que a eso me quería referir una vez que terminara de presentar un poco la historia de cómo nos hicimos, digamos. Lo que básicamente quería decirle es que toda pyme tiene que tener un gran know-how, un gran conocimiento, estar muy bien estudiado lo que quiere hacer, cómo lo quiere hacer. De hecho, nos hicimos, de verdad, grandes por eso, porque conocíamos y teníamos la sensibilidad y teníamos el conocimiento para determinar que ahí había una oportunidad de negocios concreta. Y de hecho, cuando vamos al Estado paraguayo y le decimos que queríamos un puerto en el 1600, en el kilómetro, es como que fuiste y viniste a Bariloche desde Buenos Aires 2 veces, todo navegando. El gobierno paraguayo nos asoció y hoy somos socios del gobierno paraguayo en el puerto de Villeta, es decir, que es un puerto que está en el 1600 de la hidrovía. Entonces, hoy estamos subiendo hasta el Mato Grosso do Sul, estamos en el 2200 de la hidrovía, en pleno Brasil, y en medio de todo eso nos constituimos como operadores y únicos dueños de la concesión de la zona franca santafesina, que es la única que tiene costa a la hidrovía, por eso le llamamos la zona franca de la hidrovía, que está en el río Paraná, sobre la ciudad de Villa Constitución, y que bueno, ahí es una parte para todas las pymes. Pero bueno, un poco las generalidades de lo que te quería contar y lo que les quería contar es cómo esta empresa se hace grande también con otro concepto, también además de determinar los precios que convenían para determinado producto, utilizar logística inversa. Es decir, nosotros básicamente lo que hace esta empresa, que es una multinacional del río, es subir mercadería y no bajar, porque el flujo que baja es muy competitivo, en cambio el que sube no es tan competitivo. Entonces ahí encontramos nuestro nicho, ahí nos acomodamos, y un poco esa es la idea global que les quería dejar. Y después en una parte, o cuando me hagan preguntas, hablo sobre la zona franca, lo que significa para nosotros. Excelente, Fernando, gracias. Bueno, ahí hay un punto que me gusta resaltar siempre, que esto de cuando uno habla de logística y se imagina una barcaza reemplaza a 40, 50 camiones. Entonces, Exacto. todo lo que vos podés llevar, ya sea mineral, ya sea cereales, ya sea fluidos, porque hay distintos tipos de barcazas, por supuesto hay otra velocidad y necesitas, como dice Fernando, el costo de ir y volver con algo, pero también pasa en un camión. Bueno, y ahora queríamos presentarles al ingeniero Ferrer, que bueno, él desde Buenos Aires es el vicepresidente de la CACIM y bueno, también forma parte del consejo profesional y tiene su propia pyme, podríamos decir, Ricardo, que también brinda servicios a la industria naval en toda la región y en toda la zona de la hidrovía. Así que, Ricardo, un gusto y... Gracias, Pablo. Bueno, un poco la idea era contarles
un poco el complemento de lo que ya habló Fernando y de que habló Marcos. La Cámara no solamente está integrada por astilleros, que es una pieza fundamental, sino también están navalpartistas y talleres que le dan provisión a ese astillero, ¿no? El astillero, un poco por lo que estaban contando, es el armador de los buques, el que hace el mayorista, podemos decir, pero necesita indefectiblemente de un montón de empresas cercanas para el detalle final, el armado y un montón de trabajos más pequeños. O sea, el astillero de por sí solo no puede hacer nada, así que bueno, es una oportunidad de negocio para todas las pymes que están en la zona de Rosario y Santa Fe. Cuenta con un par de astilleros muy importantes, el de Punta Alvear y el de Marcos en la zona norte de la provincia de Buenos Aires, ambos sobre la hidrovía, más PTP, que es el otro gran jugador de la zona. O sea que nos estaría faltando en la zona armadores, ¿no? Entonces, ya que estamos viendo lo bueno y lo malo, en el país faltan armadores. ¿Qué es armadores, Ricardo? Porque por ahí, acá el público claro, dice armadores. Por eso en la jerga, el armador, digamos, si bien no es el que construye el barco, sino que es el dueño de la línea y el que opera el barco, ¿no? Entonces es el nexo con el cargador, que es el dueño de la mercadería y el que tiene que moverla. Entonces, hoy nos encontramos con una simetría donde el dueño de la mercadería, que realmente es el dueño del negocio, sea marítimo o terrestre, el dueño del negocio logístico, se encuentra que tiene que mover mercadería más por camión que por barco. Estamos hablando de lo que es cabotaje nacional. Entonces, dentro de la mercadería podemos hablar de dos mundos, que es la mercadería a granel y la mercadería contenerizada o individual, digamos, ¿no? Lo de granel está bastante desarrollado, siempre se puede mejorar, pero como que está bastante bien abastecida. Pero lo individual, sí, ahí tenemos una falencia. El río no se está usando como gran avenida y como gran instrumento para bajar costos. Vos bien mencionaste, Pablo, que una barcaza, sea a granel o con container, reemplaza 40 camiones. Y hoy la logística, las empresas están moviendo por camión, a un costo muy superior, pero básicamente por un tema de confiabilidad, digamos, de tiempos y de plazos y de temas de engorro administrativo en cada puerto. Entonces, bueno, estamos tratando de solucionar esto, o sea, cada uno con su granito de arena, tratando de implementar una línea que una Santa Fe hasta Posadas, algo que existió antes en la época de flota fluvial, y alimentaba a astilleros y a empresas, a todos los puertos del litoral, ¿no? Entonces, tratar de no darle la espalda al río, que creo que es la asignatura pendiente que tenemos, ¿no? Pues de Buenos Aires al norte siempre le hemos dado la espalda al río, y un poco nuestros amigos paraguayos nos han demostrado que ellos por una necesidad se han puesto de frente al río y han salido adelante, ¿no? Entonces, tratemos de comprar un poquito ese esquema. Ese es un poquito el mensaje. Y bueno, que no hace falta tener un gran astillero para participar de la actividad. Digamos, una pequeña pyme en su mismo rubro que abastece a la parte terrestre puede colaborar y después animarse a seguir adelante, ¿no? Ese sería más o menos el resumen. Bueno, excelente, Ricardo. Bueno, y la idea, Marcos, es que vos, así de una forma un poco gráfica, dimensiones un poco lo que es la actividad de un astillero, sus proveedores y obviamente que no cualquiera va a comprarse un barco o una barcaza, los demás servicios que también se brindan en un astillero y todo, como dice Ricardo, lo que genera a las pymes que están alrededor de esa gran planta industrial. Sí, yo creo que hay una gran oportunidad hoy día. Voy a hacer un pequeño resumen para entender un poco cómo viene la situación, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Suele decirse que la industria naval es madre de industria, y justamente un poco por esto que dice Pablo. Nosotros tenemos muchos gremios que trabajan dentro de la construcción y de toda la cadena de proveedores dentro de un astillero. La industria naval en la Argentina, hacia los años 70, era una industria muy pujante. Teníamos en la Argentina, como recién decía Ricardo, Paraguay, hoy la flota que navega por la hidrovía, como explicaba Fernando hace un tiempo, tiene en más de un 90% bandera paraguaya. Es decir, cuando uno va a comprar una embarcación para hacer fletes dentro de la hidrovía, puede decidir con qué bandera va a embanderar su embarcación. Esto depende de muchas cuestiones, básicamente costos de
tripulación y los costos de mantener la embarcación. Entonces, eso ha hecho, con una serie de medidas que han favorecido a través del gobierno paraguayo, que más del 90% de las barcazas que navegan por la hidrovía sean todas de bandera paraguaya. Apenas un 2 o 3% de bandera argentina, después hay algo de bandera brasileña y boliviana. Entonces, una de las cosas por las cuales venimos trabajando fuertemente desde la Cámara y en general en el país es por recuperar esas líneas de bandera. Entonces, como les decía, en los años 70 la Argentina tenía la línea ELMA, que era la línea marítima de bandera argentina. Argentina exportaba todos sus productos con barcos de bandera argentina. Eso empezó a desaparecer, empezó a perder fuerza, ya por los años 80, la industria naval empezó a entrar en decadencia, y bueno, en los años 90 fue la estocada final, quedaron muy pocos astilleros activos. Y bueno, y ahora, digamos, hemos empezado a trabajar y con la idea de poder reactivar el sector, porque es un sector que geográficamente la Argentina está ubicada cayéndose del mapa, entonces necesita mucho de su cadena logística para poder llevar sus productos. Y no solo eso, sino el movimiento de productos internamente, es decir, la hidrovía, como estábamos mencionando, puede ser el canal que nos haga abaratar mucho los costos para todos esos productos que después salen del puerto de Rosario hacia distintos puertos del mundo, se lleven en barcaza desde los productores del norte de la Argentina, por ejemplo, hasta en la zona de Gran Rosario. Entonces hay una potencialidad de desarrollo muy grande. En los últimos meses, ya hace un par de años que se venía trabajando en una ley de industria naval y marina mercante para tratar de reflotar todo esto. Infelizmente, durante el gobierno de Macri, esas leyes salieron, pero se vetaron artículos fundamentales, con lo cual nos quedó un sinsabor, digamos, que el sector no logró dinamizar el desarrollo que necesitaba. Pero en los últimos meses estamos viendo una decisión, hemos tenido varias reuniones en la última semana, particularmente con la Secretaría de Industria, en la cual han declarado al sector naval como uno de los sectores estratégicos para el desarrollo de la Argentina. Lo cual es una noticia más que importante para nosotros. Se está hablando de generar fuentes de financiamiento también, que es fundamental. O sea, la industria naval lo que necesita es el financiamiento. Construir un barco muchas veces es más caro que el propio astillero. Entonces, es fundamental para la industria naval tener financiamiento. Aparentemente se están generando esas condiciones, estamos trabajando fuerte para ello. Y bueno, lo que trajo aparejado, y acá era lo que me parecía interesante destacar en esta presentación, cuando Pablo me lo dijo, el hecho de que nosotros en el astillero somos una industria de mano de obra intensiva. Es decir, necesitamos mucha mano de obra para para construir una barcaza, por ejemplo. Y mucho más complejo para construir un barco. Construir un barco es como construir una casa, es decir, intervienen muchos gremios. Desde los gremios, la parte de acero, hasta la habitabilidad. En definitiva, termina siendo como una casa, un barco adentro, con lo cual hay que amoblarlo, hay que hacerle toda la habitabilidad para la gente que va a vivir. Entonces, imagínense que un astillero no puede hacer el 100% de las actividades que demanda la construcción de un barco. Entonces, nosotros nos valemos mucho de contratistas. Con todo esto que le comentaba, desde los años 80 90, con la decadencia de la industria naval en el país, también lo que hemos visto es que han desaparecido las pymes, que son proveedoras nuestras. Entonces hoy nos sucede que tenemos que salir a buscar un determinado producto para la construcción de un barco y no tenemos muchas veces oferta local, o la oferta local es o de mala calidad o costosa. Con lo cual ahí hay una oportunidad, yo creo, en los años que van a venir, con el financiamiento, con la renovación de flota. También se está trabajando en un decreto para la renovación de flota pesquera, que ha habido varios accidentes también. Entonces, hay una gran posibilidad para los astilleros nacionales a empezar a construir embarcaciones. Ayer se presentó en el astillero Tandanor el Fondo para la Defensa, lo cual también va a generar construcción de embarcaciones. Y digamos, todo este tipo de construcciones, como les decía, requieren de pymes especializadas en diferentes trabajos. Provisión de mano de obra, provisión de materiales especializados, habitabilidad, hay cuestiones de electrónica, la tecnología también está ganando muchísimo lugar todos los días en nuestra industria, así como pasa en cualquier otra industria, con lo cual hacia adelante hay una gran oportunidad de desarrollo para las pymes del país. Fundamentalmente la parte de hidrovía está muy concentrada en el corredor desde donde estamos nosotros, Zárate, Campana y Rosario. Hay un gran corredor logístico que me parece que puede ser una zona muy pujante para el desarrollo de la hidrovía,
y ahí, como les digo una vez más, la necesidad de desarrollo de pymes especializadas que puedan suplir toda esta cadena. O sea, nosotros como astillero tenemos que tener, y cada vez con este mundo más dinámico y más desafiante día a día, tenemos que tener muchísima capacidad para poder adaptarnos a las diferentes eventualidades. Es decir, una obra para construir un barco demora 12, 14 meses. Es muy difícil terminar una obra y comenzar con otra instantáneamente. Muchas veces tenemos que tener la facilidad para poder crecer o achicarnos de manera muy rápida. Y eso es un desafío que tenemos siempre en los astilleros, y muchas veces necesitamos, así como a veces en menos, a veces necesitamos muchísima más capacidad de mano de obra de la que nosotros internamente tenemos. Así nos valemos de distintos contratistas de confianza, certificados, con los cuales vamos trabajando y haciendo el desarrollo de la cadena. Así que es muy importante para el sector, y hay una gran oportunidad. Estamos muy contentos, digamos, con esto de que se haya visto desde las autoridades, porque la verdad que venimos peleando desde la Cámara hace muchísimos años, y a veces cuesta entenderlo, y cambian los gobiernos y cambian los funcionarios, pero creo que se va entendiendo poco a poco el hecho de que toda la actividad naviera para la Argentina es estratégica, pero es estratégica fundamentalmente, como les decía, o sea, nosotros somos proveedores de toda una cadena, y esa cadena, el objetivo final de esa cadena es que la carga y los productos argentinos lleguen a todas partes del mundo. Entonces, dentro de esa cadena es que tenemos distintos actores, y por eso es que también nuestra Cámara tiene una diversidad, como recién, bueno, Fernando explicaba, algo que parece que no tiene nada que ver con lo nuestro, que es la parte logística, pero bueno, somos todos, trabajamos en una misma cadena de manera integral. Bien. Ahí, Marcos, por una pregunta que mandaron en el chat, cuando recién Marcos hablaba de la habitabilidad, hay que imaginarse que un barco sería como una casa o un departamento flotante, con lo cual lleva un baño, lleva un dormitorio, lleva... Entonces, todas las fases que lleva una empresa constructora también las lleva una embarcación. Y después lo que me parece importante agregar a lo que cuenta Marcos es todo lo que es la parte de servicios y tecnología que viene aparejado a una embarcación. Entonces ahí aparecen también grandes oportunidades, bueno, como es el caso de la consultora nuestra, ¿no es cierto?, de que dentro de la industria naval aparece un espacio para personas que trabajen en control satelital, desarrollo de tableros, o sea, aparecen un montón de rubros que son fundamentales hoy en una embarcación. Y la otra pregunta, que era la renovación de la flota pesquera o la renovación de cualquier embarcación, es como que un barco o una barcaza tienen una vida útil, y esa vida útil lleva reparaciones. Entonces astilleros como el de Marcos o el de Punta Alvear también van reparando, además de producir de cero, digamos, y ahí aparecen un montón de oficios, como soldadores, por ejemplo, que, claro, como dice Marcos, o sea, como la industria estaba ahí, a lo mejor hay gente trabajando en otro sector, por ejemplo, automotriz, pero se abren muchas puertas. Y por ahí, Fernando, me gustaría que, ya que nos queda un ratito, que cuentes específicamente en la zona franca a qué se apunta y cuál es el concepto como complemento, digamos, a todo este tema industrial. Bien. En realidad las zonas francas, primero creo que hay que aclarar algo. Los problemas de Argentina son más problemas soft que problemas hard, es decir, los problemas reales son los problemas de legislaciones, los problemas son de los convenios colectivos de trabajo viejísimos, los problemas son de ley de navegaciones viejísimas, de la época de Ofar, de la época de Perón, que eso han perjudicado, sin lugar a dudas, a toda la actividad, sobre todo la actividad naviera y la actividad del río. Dicho esto, nosotros estamos en zona franca, somos operadores, somos los concesionarios por 30 años, porque es la única zona franca que está sobre el río. Y nuestro motivo era hacer un puerto franco. Es decir, tenemos la construcción, tenemos la habilitación para hacer un puerto franco dentro de lo que es la zona franca de Villa Constitución, que está dentro de la zona más profunda de la hidrovía, y eso no deja de ser un éxito que hicimos los argentinos por los 90. Realmente si nosotros somos competitivos con nuestras cargas, con nuestros cereales, con nuestros subproductos, porque básicamente Argentina es una gran fábrica
y los puertos que están en upriver, como se denomina técnicamente, son una gran fábrica, es porque verdaderamente en ese momento se tomó una decisión de privatizar el peaje y el dragado de la hidrovía y salimos del anquilosamiento en que nos habían metido la Administración General de Puerto y la Administración General del Estado durante años. Entonces, dicho esto, nosotros vimos en Zona Franca una oportunidad enorme. Si bien cuando se dicta la ley en los años 90, hubo un gran lobby sobre Menem y sobre Cavallo para que las zonas francas no fueran los grandes centros de desarrollo y de generación de empleo como es en otros países. Vos solamente con ir a Centroamérica ves la cantidad de gente que trabaja en una zona franca, inclusive en Uruguay, que ha logrado adelantarse un poquito a la zona franca del Mercosur, se ha desobedecido a las grandes. Pero bueno, originalmente la ley de zona franca estuvo muy influida por el territorio nacional de Tierra del Fuego y por la zona franca de Manaos, que podían construir, fabricar y vender adentro del territorio. Entonces no querían que las otras zonas francas le compitieran. Bueno, dentro del Mercosur, Paraguay prácticamente la zona franca no las usa porque es tan libre Paraguay que no lo necesita, pero nosotros las necesitaríamos con una modificación de la ley en forma urgente. Nuestro esquema en zona franca es un esquema básicamente de graneles, es decir, nosotros hoy trabajamos sobre el puerto de San Nicolás, que nos queda 16 kilómetros de la zona franca, venimos con camión en tránsito hasta la zona franca, o trabajamos sobre el puerto de Rosario, venimos con contenedores en tránsito hasta zona franca, y a partir de ahí todos nuestros clientes exportan FOB zona franca. Esto nos ha permitido tener un crecimiento más que importante el último año, moviendo una cantidad de toneladas importante, interesante. Y nosotros también hemos desarrollado un proyecto que se llama la Zona Franca de la Innovación, basado o copiando lo que han hecho las zonas francas uruguayas, donde todos los esquemas de innovación, todos los unicornios, todo lo que nosotros creamos acá se fueron a Uruguay, ¿viste? Todo funciona en las zonas francas uruguayas. ¿Por qué? Básicamente porque nosotros tenemos siempre problemas legales, problemas soft, y se nos hace muy difícil mantenernos en el tiempo con algo. Bueno, está además de decir que Mercado Libre está funcionando en Uruguay desde hace muchísimo tiempo atrás y tranquilamente podría funcionar en una zona franca nuestra. Pero como acá tenemos algunos pruritos para hacer funcionar la zona franca, no, nos hemos encontrado con ese problema. Para las pymes es un lugar ideal la zona franca porque con la modificación de la ley va a permitir que las pymes fabriquen dentro de zona franca y puedan exportar y puedan meter el producto dentro del interior del país. Sobre todo las pymes que tengan que ver con la tecnología. Es decir, esas, sin lugar a duda, tienen beneficios impositivos enormes. Es decir, las comunicaciones cuestan un 50% de lo que cuesta en el territorio aduanero general. Para que te des una idea, la energía cuesta, si querés minar Bitcoin, la energía te cuesta un 50% menos de lo que te cuesta en el territorio aduanero general, y así sucesivamente tenés ventajas impositivas que hoy por hoy, como está la ley, es para nichos. Pero bueno, desde la Cámara de Zona Franca estamos peleando para que sea general y para que podamos tener la ventaja que, por ejemplo, tiene la zona la zona de Tierra del Fuego, que puede venderle al territorio aduanero general, que puede venderle al territorio. Nuestra idea de Zona Franca siempre fue una idea de constituirnos y construir un puerto franco. La idea acá... No, está perfecto, Fer. Es si no sé, Alejandra, si vos querés alguna pregunta, redondear, que estamos más o menos en el tiempo. Más o menos lo que preguntaron en el chat se contestó. O sea, si querés, el que quiera levanta la mano, no sé cuál es la dinámica. Acá tengo una pregunta, ¿por qué no la maquila? Es decir, sin lugar a duda, Adrián me lo pregunta. Sin lugar a duda, Adrián, sería un golazo tener maquila en Argentina. Vos calculá que yo por mi trabajo permanentemente hace años que viajo a Paraguay, viajo a Uruguay. Lo que yo he visto crecer a esos dos países
a costa de nuestros errores de política económica es terrible. Es decir, la maquila paraguaya no existía cuando nosotros ya teníamos las zonas francas. Sin embargo, ellos hoy hasta fabrican los Levi que se venden en todo el mundo y nosotros no podemos poner 2 fábricas dentro de una zona franca. Es decir, somos bastante conservadores en el sentido más pueril de la palabra, ¿viste? Somos bastante que no queremos modificar nada, tenemos miedo a todo, y bueno, esto nos ha llevado a la situación que estamos, ¿no? Pero la maquila sería ideal para generar trabajo, la maquila es una cosa ideal. Bueno, estamos. No sé si Pablo estás por ahí, pero creo que todas las preguntas que fueron surgiendo, sobre todo los contactos, me parece que es fundamental que queden ya en el chat. Ya creo que todos han puesto sus números de teléfonos, dirección de mail, como para que puedan entablar comunicación con cada uno de ustedes. Así que si a vos te parece, Pablo, vamos cerrando, salvo que quieras completar algo, dar un cierre, como quieras. Yo lo único que quiero decir es que, digamos, en la industria naval hay oportunidades para las pymes, sí, y que sacando todos los temas políticos y demás, digamos, que pasan en todos los rubros, hay un montón de sectores que van a generar oportunidades y que está muy bueno que se acerquen, digamos, que se acerquen con sus servicios. Mira, por ejemplo, Claudia dice, para mí un mundo nuevo, gracias por mostrarlo tan clarito. Claro, uno pensaba que es algo totalmente distinto y se ve que hay oportunidades. Exacto. Y bueno, Alejandra, lo que quiero también es agradecer a Virginia Puche, que está en la sala, que es quien maneja toda la CACIM y que, bueno, nos estuvo persiguiendo a todos para que entráramos a horario y demás. Y bueno, y a Zulma, que hoy no tiene una buena conexión, por también haberse presentado. Así que gracias, Ricardo de Buenos Aires, gracias, Marquito, y gracias, Fer. Un placer. Chao, Pablo. Bueno, quedamos a disposición. Muchas gracias a todos. Estamos a disposición para lo que necesiten. Muchas gracias. Exacto. Muy bien, muchísimas gracias a todos y gracias a vos por estar moderando esta mesa de oportunidades para las pymes en la industria naval. Ingeniero Pablo Costa, ha sido un placer. Gracias, igualmente, Ale, y gracias, Mache.